en Los Ángeles. Por encima de todo es un siervo del Señor que predica fielmente la palabra y por eso aquí están en esta mañana para ser bendecidos todos por la exposición de la misma. Así que hermano, por favor, please, brother. Well, it's a very special privilege to be here with you today. Bueno, es un privilegio muy especial estar con ustedes en esta mañana aquí. It does not take being here long to know that the Lord is here with you. No se necesita mucho tiempo para saber que el Señor está aquí con ustedes. I've had a wonderful time this weekend as I've been with many of the pastors and their wives for our retreat. He disfrutado mucho del tiempo en este fin de semana conforme he estado conviviendo con los pastores y sus esposas en este retiro, Which has been something really of a Bible conference that we've shared together. el cual ha sido parte realmente de la conferencia bíblica que hemos podido compartir juntos. And it will continue to this morning. Y continuará hasta esta mañana. I want to especially thank the pastor, David, for this gracious invitation. Quiero agradecerle en especial al pastor David por su amable invitación. And I know that there is a great future in store for this church. Y sé que hay un gran futuro por delante para esta iglesia. For such a gifted man to be placed here by the Lord. El hecho de que Dios haya colocado un hombre tan dotado aquí, el Señor lo haya colocado aquí. I know how well taught you are in the Scripture. Yo sé que cuán bien instruidos están ustedes en las Escrituras. And I know how much you are growing deeper and deeper in the things of the Lord. Y sé cómo están creciendo en mayor y mayor profundidad en las cosas del So may Señor. the Lord bless you tremendously in this church. Entonces que el Señor los bendiga tremendamente en esta iglesia. And it's a very special privilege to have all of my fellow pastors here this morning. Y es un privilegio muy especial el poder disfrutar este tiempo con mis colegas pastores esta mañana, Who preach the Word of God throughout Spain and beyond. que predican la palabra de Dios a lo largo y a lo ancho de España y en otros lugares. So this is a very special occasion Entonces esta es una ocasión muy especial for us to gather together this morning. de congregarnos juntos en esta mañana. May the Lord open the windows of heaven, Que el Señor abra las ventanas del cielo pour out the fullness of His grace upon us this day. y derrame la plenitud de su bendición, de su gracia sobre nosotros este día. As we look together into the Word of God, Conforme vemos juntos la palabra de Dios, I invite you to take your Bible and turn with me to 1 Corinthians. te invito que la tomes y me acompañes a 1 de Corintios. Specifically, 1 Corinthians chapter 2. Específicamente 1 de Corintios capítulo 2. And this morning, depending upon the time that we have, Y esta mañana, dependiendo del tiempo que tengamos, we will look at verses 10 through 16. vamos a ver los versículos 10 al 16. We have, in our conference, been looking at, starting at chapter 1 and verse 18. En nuestra conferencia hemos estudiado comenzando del capítulo 1, versículo 18. The title of the conference has been The Kind of Preaching God Blesses. El título de la conferencia ha sido La predicación que Dios bendice. So this morning's message is one more installment in this series. Entonces el mensaje de esta mañana es una parte más en esta serie. And perhaps we'll even finish it tonight, Y quizás inclusive la terminemos hoy, depending upon how we do this morning. dependiendo de cómo nos vaya esta mañana. So I want Luis to begin by reading verses 10 through 16. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos 10 al 16. Primera de Corintios 2, versículos 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. The central theme running through these verses El tema central que encontramos a lo largo de estos is versículos very clearly about the ministry of the Holy Spirit. es claramente acerca del ministerio del The Espíritu Holy Santo. Spirit is mentioned directly 6 times in these verses. El Espíritu Santo es mencionado de manera directa 6 veces a lo largo de estos versículos. Twice in verse 10, 2 veces en el versículo once in 10, verse 11, una vez en el versículo once in 11, verse 12, una vez en el versículo once in 12, verse 13, una vez en el and versículo once in 13 verse y 14. una vez en el versículo 14. These are all about the ministry of the Holy Spirit, Todos estos tienen que ver con el ministerio del Espíritu and Santo specifically in the larger context, y específicamente en el contexto más amplio, which we have been looking at these last 2 days. el cual hemos estado viendo en estos últimos días. Specifically, this is the ministry of the Holy Spirit in preaching. Específicamente este es el ministerio del Espíritu Santo en la predicación. The Holy Spirit has been called the forgotten person of the Trinity. El Espíritu Santo ha sido llamado la persona olvidada de la Trinidad. And that is because he is most often out of the spotlight as the Scripture gives revelation. Y esto se debe a que con mucha frecuencia Él está fuera de las luces conforme las Escrituras nos dan la revelación. The Holy Spirit does his greatest work when he is drawing our attention to the Lord Jesus Christ. El Espíritu Santo lleva a cabo su mejor obra cuando Él llama la atención al Señor And the Jesucristo. chief function of his office work is to glorify the Lord Jesus Christ. Y la función primordial de su obra consiste en exaltar al Señor He does Jesucristo. not draw attention to himself. Él no llama la atención a sí mismo. And yet, in this particular passage, we see clear teaching about the Holy Spirit. Sin embargo, en este pasaje en particular encontramos enseñanza clara acerca del Espíritu And Santo. this is because the Holy Spirit plays a major role in the preaching of the Word of God. Y esto se debe a que el Espíritu Santo tiene una función primordial en la predicación de la It palabra is de the Dios. Holy Spirit who has revealed to us the message that we preach. Es el Espíritu Santo quien nos ha revelado el mensaje que predicamos. We would have nothing to say if it were not for the revelation of the Holy Spirit. No tendríamos nada que decir si no fuera por la revelación del Espíritu Santo. And it is the Holy Spirit who has taught us the meaning of what He has revealed. Y es el Espíritu Santo quien nos ha enseñado el significado de lo que Él ha revelado. And it is the Holy Spirit who causes the message that we preach to be received by the hearer. Y es el Espíritu Santo quien hace que el mensaje que predicamos sea recibido por el oyente. If it were not for the Holy Spirit, no one would receive the truth that we preach. Si no fuera por el Espíritu Santo, nadie recibiría la verdad que predicamos. It is the Holy Spirit who works in perfect harmony with God the Father and God the Son. Es el Espíritu Santo quien opera en armonía perfecta con Dios Padre y Dios Hijo. In chapter 1 and verse 27, we note that it is the God the Father who has chosen His elect. En el capítulo 1, versículo 27, vemos que es Dios Padre quien ha escogido a los elegidos. And again in verse 28 of chapter 1, it is the Father who has chosen those who will be saved. Y después, de nuevo, en el versículo 28 del capítulo 1, es Dios Padre quien ha escogido a los que son salvos. Before time began, God the Father chose a bride for His Son. Antes de que el tiempo comenzara, Dios Padre escogió una novia para su Hijo. And we see in chapter 1 and verse 30, Christ has come and died for these whom the Father has chosen. Y vemos en el capítulo 1, versículo 30, que Cristo ha muerto por aquellos a quienes el Padre ha It is escogido. Christ at the cross who has purchased our righteousness, sanctification, and redemption. Es Cristo en la cruz quien ha comprado nuestra justificación, santificación y redención. But now it is the Holy Spirit of God who must bring what Christ has done home to the hearts of those who hear the word. Pero ahora es el Espíritu de Dios quien tiene que llevar al corazón y que el corazón entienda lo que Cristo ha hecho a favor del So pecador. in this sense, each person of the Godhead is a Savior. Entonces, en este sentido, cada una de las tres personas de la Trinidad es un Salvador. God the Father is a Savior. Dios Padre es un God Salvador. the Son is a Savior. Dios Hijo es un God the Salvador. Holy Spirit is a Savior. Dios el Espíritu Santo es un Salvador. That is why we baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esa es la razón por la que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Because all three work together in perfect unity and harmony. Porque las tres personas de la Trinidad operan
eran en unidad y armonía perfectas. Those whom the Father has chosen, Aquellos a quienes el Padre ha escogido, the Son has redeemed at the cross, el Hijo los ha redimido en la cruz, and the Holy Spirit now draws them to faith in Jesus y el Christ. Espíritu Santo ahora los atrae a la fe en Jesucristo. And it is the Holy Spirit now who works through the preaching of the Word of God. Y es el Espíritu Santo quien ahora opera mediante la predicación de la palabra de Dios. Without the Holy Spirit, we would have no message to preach. Sin el Espíritu Santo no tendríamos qué mensaje predicar. And without the Holy Spirit, there would be no acceptance of our message. Y sin el Espíritu Santo nadie aceptaría nuestro mensaje. It is the Holy Spirit who brings to effect the eternal purposes of God. Es el Espíritu Santo quien implementa los propósitos eternos de Dios. What the Father predestined before time began, Lo que el Padre predestinó antes de que el tiempo the comenzara. Holy Spirit brings to effect within time. El Espíritu Santo lo implementa en el tiempo correcto. And so how thankful we are for the ministry of the Holy Y Spirit. entonces cuán agradecidos estamos por el ministerio del Espíritu Santo. You would not be here today if it were not for the Holy Spirit. Tú no estarías aquí el día de hoy si no fuera por el Espíritu You would Santo. not be a believer in Jesus Christ if it were not for the Holy Tú Spirit. no serías un creyente en Jesucristo si no fuera por el Espíritu And I Santo. would not be standing here preaching today were it not for the Holy Y yo no Spirit. estaría aquí en esta mañana predicando si no fuera por el Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, our preaching is futile and empty and vain. Sin el Espíritu Santo nuestra predicación es fútil, vacía y vana. But because of the ministry of the Holy Spirit, Pero debido al ministerio del Espíritu Santo, our preaching is powerful and effective and life-giving. nuestra predicación es poderosa, eficaz y da vida. So today I want us to examine these verses. Entonces hoy quiero que examinemos estos And versículos. I want us to note the work of the Holy Spirit as it relates to preaching. Y quiero que veamos la obra del Espíritu Santo en relación a la predicación. And there are three headings that I want you to note. Y hay tres encabezados que quiero que vean. In verses 10 and 11, En los versículos 10 y I 11. want you to see the revealing ministry of the Holy Spirit. Quiero que vean el ministerio revelador del Espíritu And in Santo. verses 12 and Y 13, en los versículos 12 y 13, the teaching ministry of the Holy Spirit. el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. And in verses 14 through Y 16, en los versículos 14 al 16, the illuminating ministry of the Holy Spirit. el ministerio de iluminación del Espíritu Santo. And there is a proper order and sequence that we find in this text. Y hay un orden y secuencia apropiados que encontramos en este texto. So I want you to note with me first in verses 10 and 11, Entonces quiero que vean conmigo en primer lugar en los versículos 10 y 11, the revealing ministry of the Spirit. el ministerio revelador del Espíritu. It is the Holy Spirit who has revealed the truth of the gospel. Es el Espíritu Santo quien ha revelado la verdad del Evangelio. So I want you to note now in verse 10, Entonces quiero que observen en primer lugar en el versículo 10. for to us God revealed them through the Spirit. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. You'll note that verse 10 begins with the word for, Notarás que el versículo 10 comienza con la palabra pero which is an explanation of the previous verse. o debido a, lo cual es una explicación del versículo previo. Things which eye has not seen in verse 9, Cosas que ojo no vio en el versículo 9, nor ear has heard, ni oído yo, nor has entered the heart of man. ni han subido el corazón de hombre. These things refer not to heaven. Estas cosas no se refieren al cielo. These things refer to the truth of the gospel. Estas cosas se refieren a la verdad del Evangelio. And so verse 10 now continues in this thought. Y entonces ahora el versículo 10 continúa con esta For it idea. is to us Porque es a nosotros that these hidden things have been revealed to us. que estas cosas escondidas se nos han revelado. The us refers to those who were chosen in the previous chapter. En nosotros se refiere a los que son escogidos en el capítulo anterior. The us refers to those for whom Christ died in the previous chapter. En nosotros se refiere a aquellos por quienes Cristo murió en el capítulo anterior. And the us refers to those who have believed in Jesus Christ. Y en nosotros se refiere a aquellos que han creído en Jesucristo. It is not to the world at large, No es al mundo en but general, it is to us who have been called by the Spirit, sino que es a nosotros quienes hemos sido llamados por el that Espíritu. God has revealed them through the Spirit. Que Dios nos la reveló por el Espíritu. This word revealed Esta palabra is a reveló very important word. es una palabra muy It importante. speaks of that which was once hidden,
Habla de aquello que una vez estuvo oculto, that which could not be seen by man, aquello que no podía ser visto por el hombre, that which could not be known by man, aquello que no podía ser conocido por el hombre, is made known to us es dado a conocer a nosotros by the Holy Spirit of God. por el Espíritu Santo de Dios. The picture here, if you will, is of a statue Y el retrato aquí, por así decirlo, es como de una estatua that has been sculpted by a skilled sculptress. que ha sido esculpida por un escultor hábil. There is a canvas that hangs over the statue. Y hay algo que tapa la estatua It has never been seen by human eyes. y nunca ha sido vista por ojos humanos. There is to be a public presentation of the Y statue. está por verse una presentación pública de la And the estatua. people in the town gather around the statue. Y la gente de la ciudad se congrega en torno a la estatua. There is a canvas that is draped over the statue. Y hay un lienzo que está colocado sobre la estatua. And at the proper moment, there is now an unveiling of the statue. Y en el momento apropiado hay un descubrimiento de la estatua. And the canvas is removed. Y el lienzo es quitado. And now everyone can see what was previously hidden. Y ahora toda persona puede ver lo que antes había estado oculto. That is what this word revealed means. Eso es lo que esta palabra reveló significa. It is used of the return of the Lord Jesus Christ Es usada del regreso del Señor at His Jesucristo second coming, en su segunda venida, when He will appear in the sky, cuando Él aparecerá en el cielo and every eye will behold Him. y todo ojo le verá. He is presently unseen by human eyes, En la actualidad no se ve por parte de los ojos humanos, as He is seated at the right hand of God the Father. mientras está sentado a la diestra de Dios But Padre. at the time of the second coming, Pero en el momento de la segunda venida, He will suddenly appear, Él repentinamente aparecerá and we will see Him as He is. y le veremos tal como Él es. That is the very word that is used here for revealed. Esa es la palabra misma que se usa aquí para The revelar. second coming is known as the apocalypse, La segunda venida es conocida como el Apocalipsis, which is the appearing or unveiling of Christ. lo cual significa la aparición o descubrimiento de Jesucristo. That is the word that is used here in verse 10. Esa es la palabra que es usada aquí en el versículo 10. For to us God revealed them. Porque Dios nos la reveló a nosotros. It is not talking about the second coming here. No está hablando de la segunda venida aquí. It is referring to the truths that have been mentioned in the previous verses. Se está refiriendo a las verdades que se han mencionado en los versículos It anteriores. is referring to the word of the cross. Se está refiriendo a la palabra de la cruz. It is referring to the message of Christ and Him crucified. Se está refiriendo al mensaje de Cristo y este crucificado. It is referring to the truth of the gospel. Se está refiriendo a la verdad del Evangelio. It has been hidden for ages past, Ha sido oculto por las edades pasadas, but now it has been revealed to us. pero ahora nos ha sido revelado. In verse 7 of chapter 2, En el versículo 7 del capítulo 2, he speaks of this mystery, Él habla de este misterio. a mystery which has been hidden, El misterio que había estado oculto, which God predestined before the ages to our glory. el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra This gloria. refers to the truth of the gospel, Esto se refiere a la verdad del that Evangelio, before time began, que antes de que el tiempo in comenzara, eternity en past, la eternidad pasada, in the genius of God, en la mente perfecta de Dios, God designed the gospel, Dios diseñó el Evangelio, that His Son would come to this world, que su Hijo vendría a este mundo be born of a y virgin, nacería de una vida live a sinless and perfect y life, viviría una vida perfecta would sin go to the pecado, cross, e iría a la cruz would be lifted up to die for y sinners, sería levantado para morir por would be pecadores, made sin for us, sería hecho pecado por would shed His nosotros y blood, derramaría su sangre, would secure our salvation, aseguraría nuestra would be salvación taken down and buried in a tomb, y sería tomado de ahí, sepultado en una tumba would be raised on the third y day, será resucitado el tercer and día would ascend back to the right hand of God the y Father. ascendería de regreso a la diestra de Dios And Padre. whosoever shall call upon the name of the Lord Y todo aquel que invocar el nombre del shall Señor be saved. será salvo. All of this was conceived in the infinite, brilliant genius of God. Todo esto fue concebido en la mente perfecta de Dios From before the foundation of the world. desde antes de la fundación del And it mundo has been hidden y ha estado oculto
And as the Bible began in Genesis, Y conforme la Biblia comenzó en Génesis, it gradually began to be made known to us. gradualmente fue dado a conocer a In nosotros. Genesis 3, verse 15 is the first mention of the gospel. En Génesis 3, versículo 15 está la primera mención del And it Evangelio. is called progressive revelation. Y es llamada revelación progresiva. And more light was shining in the Old Testament. Y más luz estaba brillando en el Antiguo Testamento. Until with the coming of Christ at his first coming, Hasta la primera venida de Cristo, there was a full unveiling hubo un descubrimiento of the completo truth of the gospel. de la verdad del And Evangelio. when Peter stood up on the day of Y Pentecost, cuando Pedro se puso de pie en el día de there was a Pentecostés, full disclosure of the truth. hubo un descubrimiento total de la verdad. This one of whom the prophets foretold Este de quien los profetas anunciaron, has now been fulfilled in our day. ahora ha sido cumplido en nuestro día. And Christ has come to be the Savior of sinners. Y Cristo ha venido para ser el Salvador de It pecadores. is this that has been revealed to us. Es esto lo que nos ha sido revelado a nosotros. And verse 10 says it has been revealed through the Spirit. Y el versículo 10 nos dice que ha sido revelado por el Espíritu. And the way it has been revealed through the Y Spirit la manera en la que ha sido revelado por el Espíritu is that the Spirit has made it known to the apostles. es que el Espíritu lo ha dado a conocer a través de los apóstoles And the writers of the New Testament. y los escritores del Nuevo And Testamento. they have recorded in the 27 books of the New Y Testament, los han registrado en los 27 libros del Nuevo from Testamento. Matthew to Revelation, Desde Mateo a Apocalipsis, the full counsel of God. todo el consejo de Dios. And the fullness of the disclosure of Christ in Him Y crucified. la totalidad del descubrimiento de Cristo y este crucificado. In the Old Testament, there were hints and En prophecies. el Antiguo Testamento hubieron pistas y The whole profecías. sacrificial system was a foreshadowing of the coming of Christ in His death. El sistema sacrificial en su totalidad apuntaba a manera de sombras a Cristo y a su muerte But sacrificial. now in the New Testament, Pero ahora en el Nuevo Testamento, that canvas has been fully revealed, has been fully removed. ese lienzo ha sido totalmente quitado. And Christ has been made known to us in fullest disclosure. Y Cristo nos ha sido dado a conocer en la totalidad de su And it was the descubrimiento. ministry of the Holy Spirit that revealed it to the apostles. Y fue el ministerio del Espíritu Santo quien lo reveló a los And as apóstoles. they recorded the scripture, Y conforme ellos registraban las Escrituras, 2 Peter 1 verse 21 segunda de Pedro 1:21, says that the writers were borne along by the Spirit. dice que los escritores fueron llevados por el They were Espíritu, moved by the Spirit. fueron movidos por el And the Espíritu. word was used of the wind that filled the sails of the ship in the Mediterranean Sea and propelled the ship along. Y la palabra es usada de cómo el viento llenaba las velas de un barco en el mar Mediterráneo y lo impulsaba. And so it was the Holy Spirit Y entonces fue el Espíritu who Santo filled the sails of the biblical authors quien llenó las velas de los autores and bíblicos led them to record in the New Testament. y los llevó a registrar en el Nuevo This which Testamento. was once hidden Esto que había sido una vez oculto, has now been revealed to us ahora nos ha sido revelado a in nosotros the pages of Scripture. en las páginas de las Escrituras. And this is the revealing ministry of the Spirit. Y este es el ministerio revelador del He Espíritu. continues to reveal this truth Él to us. continúa revelándonos esta verdad a Every nosotros. time we open our Bible, Cada vez que abrimos nuestra and every Biblia time we preach the New y Testament, cada vez que predicamos el Nuevo it is the Testamento, revealing ministry of the Spirit. es el ministerio revelador del Espíritu. Now, how much does the Spirit know? Ahora, ¿cuánto conoce el Espíritu? Continue to read in verse 10. Continúa leyendo en el versículo And we 10. learn of the omniscience of the Holy Spirit. Y aprendemos de la omnisciencia del Espíritu That the Holy Santo. Spirit knows everything that there is to know. Que el Espíritu Santo conoce todo lo que hay por conocer. And what He has revealed in the New Testament Y lo que Él ha revelado en el Nuevo Testamento is only but a tiny portion of all that He knows. no es más que una porción pequeña de todo lo que Él conoce. So, as we continue to read in verse 10, Entonces, conforme continuamos leyendo en el versículo 10, for to us porque a God nosotros revealed them through the Spirit. Dios nos la reveló por el He Espíritu. gives now a follow-up explanation. Él ahora da una explicación de seguimiento. For the Spirit searches all things. Porque el Espíritu todo lo escudriña. This is a statement of the omniscience of the Holy Spirit. Esta es una afirmación de la omnisciencia del Espíritu He Santo. searches all things. Él escudriña todas las cosas. He knows everything that there is to know. Él conoce todo lo que hay por conocer. He is represented in the book of Revelation
Revelation. Él es representado en el libro de Revelation Apocalipsis, 5 and verse 6. Apocalipsis 5, versículo As 6, having 7 eyes como teniendo 7 ojos that go out into all the earth. que salen por toda la tierra, Meaning he has comprehensive knowledge. lo cual significa que tiene un conocimiento amplio. He knows everything that there is to know. Él conoce todo lo que hay por conocer. He knows all things. Él conoce todas las cosas. He knows all things about all people. Él conoce todas las cosas acerca de He todo. knows all things about all events. Él conoce todas las cosas acerca de todo He has acontecimiento. never learned anything Él nunca ha aprendido nada, because he already knows everything. porque él ya conoce todo. But what is even more astonishing Pero lo que es aún más sorprendente is not just that he knows everything in all the earth, no es nada más que él conoce todo en toda la but tierra, he goes on to say in verse 10 sino que él procede a decir en el versículo that he 10 knows even the depths of God. que él conoce aún lo profundo de Dios. This is an astonishing statement. Esta es una afirmación sorprendente, That the Holy Spirit que el Espíritu Santo knows the deep secrets of God. conoce los secretos profundos de He Dios. knows what only God knows. Y que él conoce solo lo que Dios Because the conoce. Holy Spirit is God Himself. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. And He knows every thought of God the Father. Y él conoce todo pensamiento de Dios And He Padre. knows God the Son perfectly. Y él conoce a Dios Hijo And He perfectamente. knows all of the plans of the Father. Y él conoce todos los planes del And He knows Padre. all of the purposes of the Y Father. él conoce todos los propósitos del And He Padre. knows the eternal will of the Y Father. él conoce la voluntad eterna del It is Padre. all an open book before the Holy Spirit. Todo es un libro abierto ante el Espíritu Santo. And so as He knows the depths of the Spirit, knows the depths of God, Y entonces conforme él conoce lo profundo de Dios, how easy it is for the Holy Spirit cuán fácil es para el Espíritu to Santo reveal to the apostles and to the prophets revelarle a los apóstoles y that which is profetas recorded in the New Testament. aquello que está registrado en el Nuevo Testamento. Because He knows everything. Porque él conoce todo. He knows everything about everything. Él conoce todo acerca de todo. He has never learned anything. Él nunca ha aprendido nada. And He knows everything that there is to know about God. Y él conoce todo lo que hay que conocer acerca de Dios. Because He is the Spirit of God. Porque él es el Espíritu And de because Dios. He is infinite. Y porque él es infinito. And because He is brilliant. Y porque él es brillante. And Paul now gives an illustration. Y Pablo ahora da una ilustración. In verse 11, En el versículo 11. Paul is an excellent teacher. Pablo es un maestro excelente. And not only does he tell us the truth, Y no solo nos dice la but he verdad, will now show us the truth. sino que ahora nos va a mostrar la And so he verdad. now paints a picture for our Y understanding, entonces él ahora pinta un retrato para nuestro so that we entendimiento. can understand how much it is that the Holy Spirit knows. Para que podamos entender cuánto es lo que el Espíritu Santo conoce. So verse 11 begins with yet another explanation. Entonces el versículo 11 comienza con otra explicación. For who among men Porque ¿quién de los hombres knows the thoughts of a man sabe las cosas del hombre, except the spirit of the man sino el espíritu del hombre which is in him? que está en él? This spirit is a small s. Este espíritu es una E minúscula. It is not referring to the Holy Spirit. No se está refiriendo al It Espíritu is Santo. referring to our human Se spirit. está refiriendo a nuestro espíritu humano. All that we are on the inside, Todo lo que somos en el interior, which includes our thought life, lo cual incluye nuestra vida de as pensamiento, well as our emotional como life, también nuestra vida emocional, as well as our motives como también nuestros motivos and our y attitudes. nuestras actitudes. It's saying that no one can know what is on the inside Él está diciendo que nadie conoce lo que está en el interior, except that person. excepto por esa persona. Luis Contreras is standing right next to me. Luis Contreras está aquí a mi lado. And I do not know what he is thinking. Y no sé lo que él está pensando. He may be having certain thoughts about this American preacher. Quizás él puede estar teniendo algunos pensamientos de este predicador americano. And I can look at Luis. Y yo puedo ver a Luis. He is my better half. Él es mi mejor mitad. I can't get inside his mind. No puedo meterme a su mente. I can only look at the outward appearance. Solo puedo ver la apariencia externa. I can't get into his heart. No puedo entrar a su That is corazón. known only to Luis. Eso solo es conocido por That mí. is veiled to me. Eso está velado para mí. No one can know what's inside of a man Nadie puede saber lo que está dentro de un hombre, except for the spirit of that man excepto por el espíritu de ese hombre and his own self-consciousness. y su propia conciencia de sí mismo. So that is the
illustration that Paul gives. Entonces, esa es la ilustración que Pablo da. And he now connects it to the truth that he is making. Y él ahora la relaciona con la verdad que está So presentando. he continues in verse 11. Entonces él continúa en el versículo 11. Even so, ¿Por qué? meaning in like manner, Esto es de la misma manera. the thoughts of God, Los pensamientos de Dios, the deep, secret, profound thoughts of God, los pensamientos profundos, secretos de Dios, no one knows. nadie los You conoce. do not know what God is Tú thinking. no conoces lo que Dios está I do not pensando. know the thoughts of Yo God, no conozco los pensamientos de Dios, except excepto there is one exception. hay una excepción. There is one who is so close to him. Hay uno que está tan cercano a There is él. one who is so brilliant, Hay uno quien es tan brillante, who knows everything that God is thinking, quien conoce todo lo que Dios está pensando, except the Spirit of God. excepto por el Espíritu The de Dios. Spirit of God knows everything that the Father is thinking, El Espíritu de Dios conoce todo lo que el Padre está pensando. because He is one